Si se dan cuenta, ahorita lo que hemos visto es mucho o mucha teoría. No sé qué tanto se nos quedó, no sé qué tanto es complicado, pero la única forma de poder aprender y de poder entender es seguir estudiando, de poder empezar a leer su código, de poder empezar a correlacionar. Traten de tomar cursos, traten de tomar diplomados, váyanse a maestrías. Claro que es bueno, pero también busquen la iniciativa, es decir, a ver, ya revisé el divorcio incausado, no me aparece. Si no me aparece, significa una de dos, que no existe, o que como no se menciona y alguien me explicó que el 663 en materia familiar se van a llevar todos los juicios, pues como el divorcio incausado sí existe, claro, pero no está mencionado, pues ya entiendo que lo voy a resolver con base a este. Ahora, me pongo a revisar todos los artículos, todos los libros, y veo que tampoco aparece el juicio fulano de tal. Entonces, ¿también aplica el 663 o hay otro artículo? Va a ser complicado, claro, pero mejor ahorita que cuando mi cliente me diga, quiero que me divorcies. Ok, y la persona contraria está de acuerdo, no, no quiere, no me quiere dar el divorcio como comúnmente. No te estamos que te dé el divorcio. Con que tú tengas la propia voluntad, hay algo que se llama divorcio incausado. Y si tú no sabías que se iba a hacer sobre el 663, pues te vas a dar de topes cuando te des cuenta de que no es la forma, o algunos en su error pueden fundamentarse con el 661 y los anteriores 654 que habla del bilateral, porque van a decir, pues habla de divorcio y como no encontré ninguno del incausado, pues chicle y pega y meto el del bilateral. Obviamente no va a pegar y vamos a quedar mal. Ahorita sí se vale que nos equivoquemos y nos vamos a equivocar en los juicios. ¿Por qué? Porque todos estamos aprendiendo, y me refiero a todos, a todo el país, a los jueces, a nosotros, a los propios funcionarios. Pero va a llegar un momento en que no nos podemos seguir equivocando. Pero la idea es no equivocarnos. La idea es prepararnos y hacer las cosas bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a entrar a lo que es, vamos a ver unos minutos nada más y vamos a continuar la siguiente semana, porque es bastante información. Vamos a entrar un poquito a explicar el juicio oral familiar. Ahora nos vamos a aterrizar específicamente al oral familiar. ¿Quién me ayuda a leer el artículo 235? Por favor, alguien rápidamente que ahí me apoye leyendo el 235. Adelante, Paloma, por favor. Nada más el primer renglón. Un momento. $235. La demanda deberá cumplir los siguientes requisitos. Primero, la autoridad... Hasta ahí, licenciada, nada más eso. Ok. Entonces, si vamos a llevar juicios orales familiares, sabemos que nos vamos a ir al 663. Y si ya vamos a querer saber cómo hacer nuestra demanda, nos vamos a ir al 235. Y ahí, te interrumpí, perdóname, Lick, pero como es un buen, ahí ya nos van a empezar el legislador a decir qué punto lleva, el siguiente punto y todo ese tipo de cuestiones para que podamos hacer nuestra demanda. Prácticamente, salvo algunos detalles, es como se venía manejando. No hay mucha variación. Les dejo de tarea igual, chequen con calma el 235 porque es bastante información para que se den una idea si hay alguna variación y la siguiente semana lo comentamos. Apóyame con la siguiente, licenciado Luis. Ok. El juicio oral familiar tiene varias generalidades.
¿Quién me ayuda a leer, por favor? Porque mi garganta ya no me está apoyando mucho. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo. Adelante, Iber. Generalidades. Concepto. Promociones y peticiones. Notificaciones. Facultades de autoridad. Defensa especializada. Supletoriedad. Modificación de sentencias. Gracias, licenciada. Aquí nos está dando lo más general del juicio oral familiar, en qué consiste, cuáles son las promociones y peticiones, la forma de las notificaciones, la facultad de autoridad, la defensa especializada, la supletoriedad y la modificación de sentencias. Todo esto lo vamos a ir desarrollando a través de la siguiente sesión, pero quiero que se queden ahorita con las generalidades de todo lo que vamos a ver, entre otras cosas, de cómo tal el procedimiento en el juicio oral familiar. Ayúdame con la siguiente, licenciado Luis. Ok. Notas importantes. A partir de este código, la prueba confesional desaparece. Todos los que llevábamos o promovíamos la prueba confesional aquí en la Ciudad de México, en los juicios de la vía escrita, pues poníamos una de las pruebas que es la confesional, que es donde hacíamos un pliego de posiciones, en donde hacíamos ciertas preguntas que tenían que ir en sentido positivo, con la finalidad de extraer información de mi contrario. La autoridad se da cuenta que esta prueba confesional, pues no servía de mucho, porque pues si a mí me preguntaban que si era irresponsable, pues iba a decir que no. Si a mí me decían que daba la pensión, pues iba a decir que sí. Si a mí me decían que era buen padre, pues iba a decir que sí. Si a mí me decían que violentaba a mi pareja, pues iba a decir que no. Digo, preguntas bien formuladas, claro, pero obviamente pues las personas, salvo que como tal nosotros nos equivocáramos, pues nadie iba en esa prueba confesional a confesar que hasta cierto punto pues este tipo de cuestiones iban a beneficiar a mi cliente. Entonces, la autoridad se da cuenta que no es importante, la quita y la sustituye por la declaración de parte propia o del contrario. En el Estado de México ya se maneja lo que es la declaración de parte, así como la prueba confesional. Una vez que se implemente el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues obviamente ya va a desaparecer la confesional y solamente nos vamos a basar a la declaración de parte, donde la forma de hacer las preguntas va a ser variable, y eso lo que va a generar es que la información que podamos extraer pues sea más clara, pueda servirle más a la autoridad, y esto conlleve pues que el resultado sea más apegado a derecho. También otra novedad, ya luego lo buscan de tarea, el artículo 306 nos habla novedades en cuestiones de pericial. También nos menciona lo que son medidas provisionales, las cuales pueden cambiar en cualquier etapa del juicio. Mucho ojo con esto. Eso es algo muy importante, porque el procedimiento lo que marcaba era que me fijaban una medida provisional, ejemplo, una pensión de un salario mínimo. En la audiencia inicial, en el Estado de México, esa medida provisional se mantenía o se modificaba, pero ya no se podía modificar hasta la sentencia. Lo que nos está diciendo este Código Nacional es que a partir de su implementación, la medida provisional puede cambiar en cualquier etapa del juicio. ¿Por qué? Porque imagínense, a mí me estipularon una pensión de 10,000 pesos porque gano 30,000, los puedo pagar, y en el transcurso del juicio pasa algo, me quedo desempleado, consigo otro empleo con un sueldo menor, pues es imposible que siga pagando los 10,000 pesos. Se va a poder cambiar esa medida provisional, obviamente con todo el procedimiento que se amerite hacerlo, pero esa medida provisional puede cambiar dentro del juicio y no esperarnos hasta que haya la sentencia. Hay algo que se llama también la prueba anticipada, que se maneja mucho en materia penal y que en la cuestión civil y familiar
pues casi no se lleva a cabo o no se lleva a cabo. ¿Eso qué significa? Si hay ciertas circunstancias que ameritan que ciertas pruebas, cierta información, cierta situación se lleve de manera urgente, pues se va a solicitar por el abogado. Oye, juez, necesito que de manera anticipada desahogues la prueba ejemplo de trabajo social, porque con base a eso vas a fijar la pensión provisional. Como es urgente esto, pues necesito que te adelantes a hacer este tipo de prueba. Ya va a ser muy variable dependiendo del juicio de lo que la propia o el propio código nos permita, cuáles sí, cuáles no, pero ya va a ser talacha, va a ser trabajo de cada uno de los abogados. Entonces, es muy importante esa parte. También el artículo 449 nos habla lo que es la designación de apoyos y salvaguardas. Léanlo también, es un artículo muy interesante y nos habla lo que antes se conocía como interdicción, que está derogado, ya no existe esa parte. Aquí este apoyo y salvaguarda, pues es de qué manera ciertas personas vamos a poder auxiliar a esas personas que tienen capacidades diferentes o situaciones específicas y especiales. También chequenlo de tarea. Y también, como les comentaba, se busca fijar una pensión inmediata como provisional. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, algo que a mi punto de vista muy personal está mal, es que no te fijan una pensión provisional hasta que no contesta el demandado, no dice cuánto gana, no dice si tiene los ingresos, y en lo que lo notificas y contesta pueden pasar meses. Y por lo mientras no hay ninguna pensión estipulada, por lo tanto no está obligado. Ahora la idea es fijar una pensión inmediata como provisional, porque lo que estamos buscando es el interés superior de la niñez. Y al buscar esa parte, pues la autoridad, junto con los involucrados, en este caso el abogado, el equipo de abogados, pues se tiene que dar a la tarea de que el juzgador pueda de manera inmediata fijar esa pensión por beneficio del menor. Ayúdame con la siguiente. Por la hora vamos a... Denme un segundo, déjenme revisar. Nos faltan hasta donde quiero llegar. ¿Por qué mencionaba que la cédula de especialidad de adolescentes no existe? Vamos a ver un par de diapositivas más y en la que viene vamos a contestar lo que ya contesté, licenciado. No sé quién tomó la palabra. Vamos a contestar esa, bueno, ya lo contestamos, ya lo explicamos, pero se va a reforzar un poquito de esta diapositiva a la siguiente. Ok, esta que sigue dice las facultades. ¿Cuáles son las facultades que vimos en las generalidades? Pues las probatorias, medidas de protección, la conciliación, un interrogatorio libre, rechazos e incidentes o solicitudes, regularizar procedimiento de la suplencia. ¿Qué es eso? Pues lo que el juzgador, la autoridad, va a tener para poder tomar las mejores decisiones y que el resultado, la sentencia, lo que él promueva, lo que ella indique como resolución, pues sea lo más apegado a derecho. Acuérdense, y escuché de un doctor, que el juez, la persona, el responsable de dictarnos la resolución, no va a resolver con base a lo que nosotros llamamos justicia. Porque es lo que queremos. Pues la justicia o lo justo es que el señor le dé una pensión de tal cantidad porque es un menor, porque el señor ha sido irresponsable, por X, por Y. Eso es lo justo. Pero un juez no puede resolver así, porque no va a tener el tiempo, porque no va a tener todos los elementos y porque por más que dentro de esos elementos, pruebas y todo lo que gustes y mandes le entreguen, siempre va a haber lagunas, siempre va a haber incertidumbres, siempre va a haber falsedad, siempre va a haber que hay abogados que se comportan pues de manera no ética, por no mencionar otras cosas, porque lo que quieren es ganar, no lo que quieren es que la resolución sea acorde a derecho. Entonces, el juez, ¿cómo va a resolver? Con base, decía él, a estadística. ¿Cómo a estadística? A ver,
ya me mandaron toda esta información, ya hablé con ellos, ya revisé con las personas, con las partes, con los testigos. Con base a mi estadística, creo que la resolución más adecuada es esto, porque eso es lo que, con base a todo lo que vi, lo que se asemeja más a la cuestión de lo apegado a derecho. Pero realmente si somos, y yo creo que eso es algo pues, que tenemos que tener conscientes, no vamos a tener siempre el 100% de la certeza, y el juez tampoco la tiene, que resolvió conforme a derecho y que el 100% de la decisión es justa, porque hay muchas cosas. Por eso nuestro trabajo es dar los elementos para que él, mediante la conciliación, mediante el interrogatorio libre de los abogados, mediante el regular procedimiento, la suplencia de la queja y todo lo que hay dentro de ese tipo del juicio, el procedimiento, pues la resolución sea más acorde a derecho. Si nosotros no ingresamos pruebas, nosotros no sabemos desahogar a un testigo, nosotros no sabemos generar un interrogatorio, no sabemos desahogar una declaración de parte, ni siquiera sé presentar a lo mejor cierta evidencia que muchas veces la exhiben de manera errónea, capturas de WhatsApp, videos, información de redes sociales. El juzgador no le va a dar valor probatorio y al no darle valor, aunque esté ahí la evidencia, él no va a poder resolver con base a eso. Esas son las facultades, las más importantes, entre otras, que van a tener estos funcionarios o que tienen, y que con base al Código Nacional, pues la idea es que la resolución sea lo más apegada a derecho y sea pronta y expedita. Ayúdame con la siguiente y con esa vamos a cerrar, que es la defensa especializada. Ahí lo que nos está comentando es específicamente a los derechos de la infancia, que si el abogado que se presente a desahogar la audiencia por ausencia, en este caso pues esa ausencia no se presenta, o por falta de la especialización que no tiene, pues lo que va a suceder es que va a entrar a la Defensoría Pública y va a llevar a cabo la audiencia, porque tiene que ese menor, ese infante, tiene que estar representado por alguien que tenga la defensa especializada. Si en la audiencia, por alguna situación, no hay quien cubra la audiencia porque el abogado no tiene la especialización, Defensoría Pública no hay, por lo que quieras, simplemente no hay quien pueda llevar a cabo la audiencia, la misma se va a diferir 10 días. Es decir, nos van a reprogramar la audiencia para que en esos días, pues ya llegue el especialista en la materia y pueda desahogar la audiencia. Como les comentaba hace rato, las buenas prácticas son comunicar derecho a defensa especializada. ¿Qué es eso? Es decir, ¿por qué están solicitando una defensa especializada? Porque la autoridad se dio cuenta, y yo creo que nosotros también como abogados, que muchas veces iban abogados a cubrir audiencias, pero no tienen ni idea de lo que están haciendo. El tener una cédula, con todo respeto, de licenciado en Derecho, no significa que tenga la experiencia y la capacidad de desarrollar ciertas cosas. Y con todo el respeto, y al que se ofenda, discúlpeme, pero es la verdad de las cosas. Porque me ha tocado ver abogados que no saben hacer una pregunta a sus propios testigos. Entonces, si no saben hacerle una pregunta a su propio testigo, imagínense, al contrario, en un pliego de posiciones. Metiste 50 posiciones y te rechazan 45. Y las 5 que te aprobaron solamente es para ver en dónde vive, que si conoce al señor, y cosas que al final para la litis son irrelevantes. Entonces, es muy importante por eso que la autoridad se dio cuenta de eso y el legislador dijo, necesitamos que sea especialista porque pues va a resolver problemas delicados. Se requiere la designación de defensa especializada y sustituto. Nos están pidiendo, por ejemplo, ya en los nuevos juicios, si alguno de ustedes, de los que están aquí, ya ingresaron juicios con el nuevo Código Nacional aquí en la Ciudad de México, que ya se venía en la materia oral manejando, pero que ya es forzoso a raíz del Código Nacional, pues tienes que indicar tu abogado patrono, tu abogado, el bueno, por así decirlo, palabras coloquiales, y tu abogado sustituto. No importa que menciones a 30 abogados, tienes que indicar de esos 30
cuáles son los dos que van a ser el patrono y el sustituto, los que van a llevar la responsabilidad del juicio. Y si esas dos personas por alguna situación no se presentan a la audiencia o hay alguna negligencia, por así llamarlo, pues van a tener repercusiones. De hecho, ya en la admisión, y eso ya se venía manejando en los juicios orales, es queda como abogado patrono, Asael, queda como sustituto Juan, y quedan apercibidos que si no cumplen con sus funciones, ameritarán una multa de 10,000 pesos, por ejemplo. Entonces, ya hay repercusiones. Obviamente siguen las repercusiones, los apercibimientos, pero ahora ya van a ser, entre comillas, más fuertes y ya van a ser para todos los juicios una vez que se implemente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y lo que comentaban o lo que preguntaban, que mi postura sigue siendo la misma, no existe especialización porque el Poder Judicial no se ha pronunciado de qué institución, no hay una evaluación de la escuela ni nada, y no para discutir, y si no me la mandan y con todo gusto lo revisamos, todavía de especialización, nos vamos a justificar en la tesis 20-25-697 y las que ya mencioné, ¿no? O como también se comentó y comentaron algunos de los colegas, bajo protesta de decir verdad, tengo la experiencia en ciertos asuntos, he llevado ciertas cuestiones, he defendido a ciertas personas, tengo 20 años litigando, llevo 10 años postulando, tengo este historial, tengo este CV, si le queremos llamar, y con eso, bajo protesta de decir verdad, pues obviamente vas a desempeñar. Hay mucho ojo, porque si solamente te estás protestando y cuando empieces a desahogar la audiencia, pues el juez se da cuenta que no tienes ni pies y cabeza en lo que estás haciendo, pues se va a pronunciar lo que les comentaba hace rato. El licenciado no tiene la capacidad, por lo tanto, Juanito Pérez, si usted quiere seguir con este licenciado o podemos cambiar, y es donde van a empezar a entrar los choques. Entonces, ese es lo que les puedo comentar. Yo entiendo que hay personas que no comparten ciertas posturas, ciertos cuestionamientos, es totalmente válido. Aquí la idea no es quién tiene la razón, sino la idea es cómo se prueba esa razón. Mándame la información ahí, licenciada, la que me dijo que me la iba a compartir con todo gusto para analizarlo, para revisarlo a detalle, y si quieren lo platicamos iniciando la siguiente sesión, el día jueves a las 9 de la noche, perdón. El día de hoy vamos a terminar con esta diapositiva. Es bastante información. Denme un segundo, ahorita les doy la palabra. Es bastante información. Yo creo que confundimos la especialización que menciona con la especialidad. Como les he comentado, licenciados, ayúdenme levantando sus manos y les damos la palabra con todo gusto para que puedan participar. Son reglas, indicaciones y van para todos. Si alguien tiene algo que comentar o algo que agregar, con todo gusto, nada más levánteme su mano. Escuché un caballero y una dama, pero ahí se confundió. Entonces, levántenme sus manos y ahorita les doy la palabra, por favor. Ok, en lo que levantan su mano, ok, ya vi unos minutos para lo que tengan que comentar. Solamente levanten su mano. Ok, entonces ya nada más para cerrar y ahorita les doy la palabra, como les comentaba, la siguiente semana, ayúdame con la siguiente nada más para que se vea la diapositiva, por favor. Licenciado Luis. ¿Sí me escuchan? Sí. Apóyame con la siguiente, por favor, Luis, nada más. Ok, la siguiente semana vamos a iniciar con el juicio oral familiar, de manera de lo general a lo particular. Si pueden, pues vayan ahí estudiando su código, pues todo lo que conlleva, ¿no? Para que puedan salir dudas, para que puedan salir comentarios. Obviamente todo lo que ustedes retroalimenten siempre es bienvenido. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, obviamente todos estamos aprendiendo, y más en esto que es algo nuevo. Si hay aciertos, pues se agradece, si hay errores también se agradece y se corrigen, pero aquí no se trata de yo digo por esto o por el otro. Como abogados tienen que darme el fundamento, lo que haya que hacer. Ahí ayúdenme compartiendo las jurisprudencias que la están pidiendo, por favor, para que las puedan ver los demás. Y como abogados tenemos que fundamentar. Estemos o no estemos de acuerdo, es totalmente válido. Pero si no estoy de acuerdo y no fundamento argumento, pues
está mal. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Ahora sí, licenciada Ivette, y solamente veo esa mano. Si alguien más quiere, por favor, apóyeme ahí con su mano. Con todo gusto le doy la palabra. Dime, licenciada Ivette. Ah, sí. Licenciado, tenía una duda. En la última diapositiva puso solicitar justificación de especialización y puso una tesis. ¿Se refiere a lo mismo esa tesis que las otras que había dado anteriormente? Se te cortó. A ver, repíteme otra vez, por favor. Ay, perdón. En la última diapositiva decía en el último renglón solicitar justificación, perdón, de especialización y mandó una tesis. Mi pregunta era si se refiere a lo mismo que dijo al principio de bajo protesta de decir verdad. Ah, sí, esa tesis que aparece ahí, nada la puse como referencia y son de las mismas que les di anteriormente. Ok, gracias. Igual búsquenla ahí ya tienen el número, y cuando puedan busquen la tesis, denle una leída para que vean de qué se trata, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que comentar? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, bueno, entonces pues les agradecemos el tiempo, denle una repasada, traten de ver si hay alguna situación ahí que puedan como tal complementar, tráiganlo, se les puede dar ahora sí que el espacio, solamente es la cuestión. A ver, ahí me están comentando rápidamente, bueno, viene a mano rápidamente para terminar. Ok, recuerden que no te dejan ya una audiencia, ok. Sí, hay que aclarar, bueno, ya lo aclaró la licenciada María Aguilera, en materia penal, si hay especialización en niñas y adolescentes, es claro que existe, y eso se dijo, pero conforme al nuevo código solo hay cursos como curso virtual de psicología forense especializado en niñas, niños y adolescentes, en donde les invita a la Dirección General de Derechos Humanos, ¿ok? Igual ahí sí nos puedes compartir en el grupo, licenciada, eso que estás comentando, los que quieran tomar, pero sí, mucho ojo, no confunda, no tiene nada que ver lo penal con lo familiar, se trajo a colación para entender que sí existe en tema penal, más no en tema familiar. Y si ya existe en tema familiar, mándenme el fundamento, mándenme la información, con todo gusto la revisamos, y si existe, con todo gusto lo corregimos y lo aclaramos. Y nada más, Oscar, y con ese cerramos. Hola, buenas noches. Adelante. Sí, licenciado, yo entré a una hora ahorita al taller, a la charla. Entonces, yo soy del estado de Tlaxcala. Quisiera saber si hay una fecha ya que vaya a entrar en vigor los juicios orales en materia de procedimientos civiles y familiar. Sí, para la implementación del código es el 1 de abril del 2027. Y se va a ir dando de manera gradual en cada estado de la República, y eso va a ser conforme a Poder Judicial de cada estado, conforme lo vaya indicando. Ok, gracias, agradezco. Ok, y ya para cerrar, dice Grupo Luna Sicajú y la Facultad Judicial de Derecho Tributario lo otorgan como grado académico de especialidad. Grado académico, no es lo mismo, Lick, pero bueno, no comparto la postura, no es lo mismo una especialización que un grado, pero bueno, ya sería cuestión de discusión, no es la materia, pero bueno, lo que diga yo o lo que digan los demás no es 100% verdad, no porque no lo digamos, al final todos estamos aprendiendo, todos estamos estudiando, básense a su código, búsquenlo, donde encuentren que lo fundamenten, no porque la escuela fulana de tal les diga que lo da, sí lo puede dar, pero ¿quién les da el permiso? ¿Quién les da la validación? Entonces, chequen, argumenten, y si al final del día, pues es válido y viene de la Secretaría de Educación Pública, que es la que manda aquí, adelante, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Van a ser sesiones complicadas porque son temas complicados y porque son temas nuevos. Entonces necesito que me ayuden ahí a participar y me ayuden a estudiar para poder aprender un poquito más. Que tengan muy buena noche y que descansen. Cualquier duda, de todos modos, ahí está el grupo
y con todo gusto lo podemos hacer. Hasta luego. Gracias, licenciado. Pero hay un tema muy importante, o vamos a arrancar con uno de los temas importantes que se llama la teoría del caso. Me gustaría escuchar, así es donde ya empezamos, levante su mano, si alguno tiene idea, de todos modos ahí en su pantalla ya lo están viendo, pero que me expliquen sus palabras o léalo y trate de interpretar qué es la teoría del caso y para qué nos sirve la teoría del caso. Los que litigamos o los que postulamos o conocemos algún tema de materia penal que no es el caso en específico en esta sesión, sabemos que existe la teoría del caso. Pero aquí en materia de Código Civil Familiar, ¿por qué estoy sacando la teoría del caso? ¿Qué viene a colación? Quiero que levanten su mano si alguno tiene alguna idea a qué se refiere, y en lo que van levantando su mano y les explico, quiero que me vayan ayudando, me van a empezar a ayudar a buscar artículos. Una persona que levante su mano y tenga el artículo 466 del Código en comenta, es decir, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Alguien que lo tenga, que me vaya a ayudar en lo que vamos explicando. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿alguien que tenga idea qué es la teoría del caso? ¿Por qué estamos mencionando la teoría del caso? ¿Qué tiene que ver con este nuevo código? ¿O ninguno? ¿Sí nada más confirme que sí me escuchen, levantando su like para que no esté hablando yo solo, y a lo mejor no tenemos, a lo mejor la... Ok, entonces sí me están escuchando. Adelante, licenciado Gerardo. ¿Quieres participar o quieres leer el artículo? Déjenme un segundo, déjenme habilitar los micrófonos. Adelante, ahora sí. Ahora sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, sobre la teoría del caso. Al conocer los hechos, vamos a buscar en los códigos o en las leyes el que mejor describa lo que sucedió como hecho para poderlo justificar en forma jurídica. Es decir, tenemos que relacionar los hechos ocurridos con la parte legal para poder armar un caso concreto. Eso sería mi participación. Ok, muy bien. Te agradezco mucho, licenciado. ¿Alguien más? Bueno, tengo ahí la licenciada Paloma para que si quiera complementar algo. Hola, buenas tardes a todos. Igual coincido con el licenciado, o sea, es la forma en la que se va a presentar el caso justamente, los hechos, los fundamentos legales, los alegatos pertinentes, no, perdón, los alegatos no, la forma en la que se va a presentar justamente el caso y el fundamento que lleva a determinar justamente esa teoría de cómo sucedieron las cosas. Y bueno, también levanto la mano para leer el artículo que estaba comentando, licenciado. Ayúdame a leer el artículo, por favor, y entramos a explicar. Pero no has dicho cuál, ¿o sí? Sí, el 466, por favor. Un momento. Ahí voy. Ya te sigo. 466. Abierta la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional escuchará los alegatos de apertura de las partes para exponer sus respectivas teorías del caso. La autoridad jurisdiccional señalará el orden para el desahogo de las pruebas de conformidad con los acuerdos fijados en la audiencia preliminar. Serán declaradas desiertas aquellas pruebas que no estén debidamente preparadas para su desahogo por causas imputables a la parte oferente. Contra dicha resolución no procede recurso alguno. Gracias, licenciada. Ok, como acabamos de escuchar, parte fundamental de ese artículo, lo que nos está diciendo es abierta la audiencia, que ahorita vamos a ver cuál es la audiencia. Les voy adelantando, se llama audiencia preliminar. Abierta la audiencia preliminar mediante los alegatos, o cuando tengamos que decir los alegatos, vamos a exponer nuestra teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Bueno, ahí les traigo una definición que espero que sea digerible para todos. Dice, modelo o herramienta metodológica de utilidad para presentar ante el órgano jurisdiccional de manera adecuada y eficaz la versión histórica de la controversia para persuadirlo sobre la manera en cómo ocurrieron los hechos, así como los preceptos legales que son aplicables.
y las pruebas que se estimen oportunas para demostrarlos. En resumen, y para que nos empiece a quedar un poquito más claro, nuestra teoría del caso va a contar con 3 elementos que ahí están mencionados. Punto número 1, elemento fáctico, que es la historia en que intervienen las partes o lo que nosotros coloquialmente conocemos como hechos. Entonces, primer requisito o elemento de nuestra teoría del caso, los hechos de las partes. Segundo elemento se llama elemento probatorio, lo que comúnmente conocemos como pruebas, prueba testimonial, prueba documental, si hay alguna pericial, etc. Todas las pruebas que sepan o que no sepan, sino que el mismo código permita y que existen, es lo que va a conformar el segundo elemento. Y el tercer elemento es el jurídico normativo, es decir, las leyes, los códigos, todo lo que legalmente va a fundamentar por qué estoy haciendo ese juicio y por qué en ese juicio estoy pretendiendo ciertas cosas. Vamos a tratar de poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Entonces, lo que ahí está diciendo es, yo abogado me voy a presentar a mi audiencia que va a ser de tipo oral, es decir, yo voy a tener que hablar, ya no es como otras audiencias donde ingresan sus escritos, el secretario o el juez es el que lleva la mayor parte de la audiencia, tú solamente estás escuchando o ellos revisan los escritos. Aquí lo que tú vas a hacer es decir, a ver, licenciada Sael Sánchez, cédula fulana de tal, representante de la parte actora, la cual, y empiezo a mencionar estos hechos o estos elementos. No voy a decir, elemento fáctico es esto, elemento probatorio es aquello, elemento jurídico es esto. No, lo que voy a decir es más o menos lo siguiente. Bueno, represento a fulanita de tal, la cual en el año fulano de tal se casó con la persona fulana de tal, tuvieron 2 hijos durante su matrimonio, que fue un matrimonio de un régimen de sociedad conyugal, tuvieron 2 hijos, los cuales actualmente son menores de edad. Empiezo a relatar lo más importante de los hechos de mi cliente, de mi representado, dentro de mi teoría del caso y en la oportunidad que me den la palabra para decir mis alegatos. Es algo parecido a los alegatos, pero se llama teoría del caso. Una vez que ya voy enlazando la versión, mis hechos, mi historia, voy a seguir, bueno, para fundamentar y probar, palabras más, palabras menos, como ustedes lo quieran manejar, los hechos que acabo de decir, relaciono, por ejemplo, el matrimonio de sociedad conyugal con el acta de matrimonio expedida por el registro civil de la Ciudad de México. Ustedes pueden agregar si quieren con número tal, con el juzgado número tal, o pueden omitir esos datos. Ya va a ser el estilo de cada uno de ustedes. Lo que no pueden omitir es como tal la prueba. La prueba es el acta de matrimonio, que es una prueba documental, hay que mencionarla, porque tampoco el juez va a ser, y aunque lo tenga dentro del mismo escrito, no va a ser adivino. Si tú no lo mencionas de manera oral, puede que el juez no lo tome en cuenta o puede que el juez te evidencie de que desconoces la forma de llevar la audiencia. Vamos a seguir narrando nuestras pruebas, cómo las relaciono con X y tal, como cuando en nuestro escrito ponemos, a ver, prueba testimonial por parte del señor fulano de tal, que relaciono a mi hecho número 7 para acreditar que el señor ha sido irresponsable en pagar la pensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, así vamos a ir enlazando en nuestra teoría del caso que vamos a ir indicando a la autoridad de manera oral. Vamos a brincar al paso número o al elemento número 3 en la misma narrativa. Ya que le platiqué mis hechos y relacioné con mis pruebas, pues va a decir, lo fundamenta en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si quieren y si tienen buena memoria o tienen sus anotaciones, pues pueden mencionar con base al artículo fulano de tal, con base a relacionado al artículo fulano de tal, correlacionado al artículo fulano de tal, asimismo al Código Civil para el Distrito Federal y a lo mejor a la legislación de niños, niñas y adolescentes, etc. Al final de tu teoría del caso vas a indicar lo que es el tema jurídico, elemento jurídico normativo. Una vez que tú ya le expliques al juez los hechos, la historia, las pruebas, cómo las relacionas y cuál es lo que lo fundamentes, tú vas a ubicar en el tiempo, modo y lugar, porque es lo importante, si tú vas a indicar
antes, en medio, después tú lo vas a ir enlazando, pues qué es lo que pretendes, porque una cosa es, a ver, aquí está mi historia, aquí están mis pruebas, aquí están mis códigos y lo fundamento en tal, y lo que yo quiero o a lo que yo vengo, juez, es que con base a que te he platicado, que es irresponsable, lo tengo porque tengo audios, tengo estados de cuenta, el señor ha sido omiso si quieren convivir con el niño. Aunado a esto, la ley me dice que se le debe dar una pensión porque es menor de edad. Lo que pretendo es una pensión alimenticia, la guardia y custodia de mi menor, un régimen de visitas, y vamos a ser muy puntuales en lo que queremos. Para que me entiendan un poquito más claro, la teoría del caso, en palabras muy, muy coloquiales, es un resumen puntual de esos tres elementos y con base a qué es lo que pretendo. Esa teoría del caso la vamos a tener que decir, repito, de manera oral en la audiencia que se llama preliminar ante el juzgado oral familiar, dependiendo del estado donde estemos. ¿Alguno tiene alguna duda con la teoría del caso? ¿O es claro? Ok, creo que es claro entonces. Vamos a pasar con la siguiente, por favor, licenciado. Ok, vamos a entrar ahora un poquito más a explicar como tal ya los procedimientos. En este caso, tenemos un procedimiento oral familiar y un procedimiento oral civil. Cuando entendamos el familiar, el civil nos va a quedar un poquito más claro, aunque obviamente cada uno tiene sus aristas. No vayan a creer que es 100% igual el familiar con el civil, porque obviamente son pretensiones o prestaciones diferentes. Por lo tanto, hay ciertos cambios. Se van a tener que echar un clavado en su artículo, en su código. Hay un apartado que está específico para el juicio oral civil y uno para el juicio oral familiar. Pero bueno, eso ya es de tarea porque si no, nunca vamos a acabar. Vamos a iniciar que la etapa postulatoria. ¿Qué es la etapa postulatoria? ¿Quién levanta su mano? Voy a hacer una pregunta que a veces no nos queda muy claro y que me gustaría que hoy quede claro para entender la palabra postulatoria. Quiero que alguien levante su mano, me explique qué es la etapa postulatoria y quiero que otra persona me indique si nosotros postulamos o litigamos y cuáles son sus fundamentos, porque he escuchado a muchos que dicen que postulamos, otros que litigamos, otros no tenemos ni idea de cuál es de las dos, pero las repetimos porque es lo que dicen los abogados, y otros consideramos a lo mejor que hacemos las dos cosas. Entonces, con base a lo que estoy comentando, sé que las preguntas son un poco complicadas, a lo mejor porque desconocemos de los temas, es algo nuevo, pero quiero pensar que la mayoría hemos escuchado la palabra postular y la palabra litigar. Entonces, levanten, apóyenme con sus manos para que yo no sienta que estoy hablando solo. Y yo nunca les pido que prendan sus cámaras, no es un requisito, pero si lo pueden empezar a hacer, para mí también sería importante, porque sé que estoy tratando con personas. Y al menos ya veo si están viendo el fútbol, que está ahorita la final, o se están durmiendo, y pues nos dormimos todos juntos. Y así interactuamos un poquito más. No es obligatorio, pero créanme que ayuda un poquito más. Entonces, ¿qué es etapa postulatoria en lo que alguien se anima? Es la forma en que vamos a llevar el procedimiento del paso 1 al paso 10, y ahí tenemos los puntos más importantes. Vamos a iniciar con la base fundamental, lo que es la demanda, mi escrito de demanda. De ahí vamos a irnos al emplazamiento, que es cuando le voy a dejar una copia de esa demanda a la persona que estoy demandando, para que pasemos al punto 3 y esa persona tenga derecho a defenderse, y en esa defensa pueda hacer algo que se llama contestación, y en esa contestación tiene 3 supuestos. Se allana, es decir, está de acuerdo con todo, no está de acuerdo con nada, o está parcialmente de acuerdo con algo. Puede tener esas 3 posturas, pero así como esta persona que nosotros demandamos tiene derecho a la contestación, dependiendo de lo que vayamos a pretender y del tipo de juicio, puede haber algo que se llama reconvención, lo que malamente, coloquialmente, conocemos como contrademanda. La palabra legal no es contrademanda, es reconvención. Cuando yo demando a alguien y él me contrademanda, entre comillas, lo que legalmente está haciendo se llama reconvención.
una vez que esta persona considere que hay una reconvención, yo ahora voy a tener que tener derecho a contestar la reconvención, para después, una vez que demandé, contestaron, reconvinieron y contestamos la reconvención, vamos a tener derecho a vista con excepciones y defensas, tanto en el juicio principal como en la reconvención. Si no va quedando claro, es importante que levanten su mano y con todo gusto lo vamos aclarando, porque si no voy a seguir avanzando y pues no va a ser muy claro, ¿no? Y de ahí, una vez que ya tenemos las excepciones, las defensas, ya se demandó, ya se emplazó, ya se contestó, ya se reconvino, ya se volvió a contestar, se va a fijar la audiencia preliminar. Y de ahí que ya no anoté, pero viene la audiencia de juicio, y de la audiencia de juicio viene la sentencia, y bueno, ya vienen otras cuestiones que vamos a ver más adelante, más en específico. Entonces, hasta aquí de manera general nos queda claro la etapa postulatoria, o alguno tiene alguna duda, pregunta o comentario. Vamos bien entonces. Apóyame con la siguiente, por favor. Ok. Ahora sí vamos a entrar al diagrama del juicio oral familiar. El juicio oral familiar, con base al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues es muy parecido a los que ya, pues ya nos dedicamos a esto un poquito. Es muy parecido a lo que hacemos. Tiene sus cambios, como todo. El primer cambio es que ya es oral, ya es hablado. Ya no es como el escrito, donde meto muchos escritos, contestaciones, el expediente se hace un sinfín de volúmenes, de tamaños, de libros, por lo grotesco de que estamos metiendo escritos que a veces no tienen razón de ser, no tienen pies ni cabeza. Aquí la idea es que con base al juicio oral, pues como todo va a ser hablado, todo se va a hacer videograbado, y va a quedar la evidencia, y el día de mañana, es que yo no dije eso, es que lo que firmé no es lo que yo dije. No, ya quedó grabado, hay audio, ya hay video, eres tú la persona que estabas ahí, pues es ilógico que me digas que no eres tú cuando estás ahí, estás hablando, estás asintiendo, estás reconociendo o lo que expreses, ¿no? Entonces, ese es el punto fundamental de los juicios que se hacen actualmente de manera escrita y que van a dejar de ser a partir del 2027, la fecha específica ahí la deben de recordar, y que ahora van a ser de manera hablada. Entonces, si como abogados veo aquí a 50 menos los que estamos ahí gestionando, 45, participamos o hablamos 4 o 5, pues los otros 45 deberíamos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque si no estoy acostumbrado a hablar en una clase, pues imaginémonos en una audiencia, donde tengo enfrente a un juez, a un costado al secretario, donde tengo de mi lado izquierdo o derecho, dependiendo a mi abogado, a mi cliente, del otro lado tengo al abogado contrario y tengo pues a mi contrario, ¿no? Ya sea el actor o demandado. Si yo no tengo la destreza de hablar, si me da miedo, me da nervio, pues va a ser muy complicado que saquemos avante los juicios. Entonces, hay que empezar a practicar estas charlas, estas clases, considero que son buenas para hablar y equivocarnos o acertar, porque aquí no les voy a sacar cero, ni van a meter a la cárcel a nuestros clientes o le van a poner una multa o algo. No va a pasar nada más que pues nos equivocamos, pero corregimos y nadie se va a burlar. Entonces, en ese entendido, es uno de los cambios fundamentales de que ahora va a ser de proceso escrito a proceso oral, y lo cual para muchos nos va a causar mucha complejidad. Su servidor se dedica a hablar mucho y aún así nos trabamos, nos ponemos nerviosos, porque pues nunca te acostumbras. Por más que lleves años en esto, siempre da temor a hablar. Tú no sabes quién está del otro lado, por ejemplo, ahorita, que me puedan cuestionar y que no sepa qué decir, o en una audiencia, yo no sé, el abogado contrario, qué tan mal o tan bien está preparado, y que mi estrategia que llevaba la derrumbe en 2 segundos. Por eso es muy importante empezar a practicar. Bueno, el juicio oral familiar, ¿cómo va a arrancar? Va a arrancar mediante una demanda. Si me confirman que se vea muy claramente la pantalla donde estamos viendo la palabra demanda, ok. De su lado derecho, bueno, yo lo tengo del lado derecho viéndolo de frente.
se ve la palabra que dice escrito y de mi lado izquierdo la palabra que dice comparecencia. Lo que nos está diciendo es que la demanda la podemos hacer de dos formas. Va a depender mucho del juicio, mucho ojo con eso, pero de manera general se puede hacer por comparecencia o de manera escrita. ¿Qué es la manera escrita? Pues lo que comúnmente conocemos. Hacemos un escrito de demanda donde ponemos qué abogados vamos a representarlo, vamos a poner los domicilios, el correo, vamos a poner las pretensiones, vamos a poner las prestaciones, vamos a narrar los hechos, vamos a mencionar el derecho, vamos a mencionar nuestras pruebas, nuestro rubro, bueno, todo lo que ya hemos aprendido deberíamos de saber que lleva un escrito. Literal, vamos a agarrar el escrito y lo vamos a presentar. Actualmente en la Ciudad de México, los asuntos que se llevan a cabo ya con base al Código Nacional se presentan de manera digital. Yo hago mi demanda, la escaneo y la subo. Cuenta como un escrito digitalizado. Y otros asuntos todavía se lleva físicamente el papel, los documentos, y se ingresan en oficialía de partes común. Pero bueno, no nos metamos en líos dependiendo de cómo funciona en su estado. Va a haber dos formas, la manera escrita, papel, literal, y la comparecencia. ¿Cuál es la comparecencia? Cuando la persona afectada, vamos a poner un ejemplo, llega la mamá, se presenta al juzgado y dice, juzgado, yo quiero venir a solicitar una pensión alimenticia porque el papá de mis hijos no me da dinero. Entonces, lo que van a levantar es una demanda por comparecencia en donde la persona físicamente llegó, narró lo que está pasando y la autoridad pues les levantó esa situación. Entonces, hay dos formas, comparecencia y por escrito. En cualquiera de las dos formas puede que haya tres escenarios. Se admita, se deseche o se prevenga. ¿Qué es que se admita? Yo ingreso mi demanda y mi demanda está 10 de 10. ¿A qué palomita? Me la van a admitir, es decir, me la van a recibir. Yo hice súper mal mi demanda, es más, la llevé a Estado de México y era para Puebla por X razón. Me la van a desechar. Hay algo grave y te la van a rechazar, te la van a desechar. No vas a avanzar, hay que volverla a ingresar. O la otra, nos van a prevenir. ¿Qué crees, licenciado? Tu demanda no está tan mal, pero no está al 100% bien. Entonces te voy a prevenir con base al artículo 176, fracción cuarta, para que en 3 días vengas y me desahogues esa prevención. Palabras coloquiales, abogado, se te olvidó poner tu teléfono, por ejemplo, ¿no? Y como ya nos piden un número telefónico, te prevengo para que en 3 días me hagas llegar esa información. Yo tengo 3 días, hago mi escrito, digo, vengo a desahogar la prevención que salió en fecha fulana de tal, y aquí estoy poniendo mi número telefónico. Una vez que ya estoy desahogando mi prevención, su señoría solicito que avancemos, ¿no? Entonces, me previenen 3 días, si encuentran algo que no cuadre conforme a lo que marca la ley, desahogo mi prevención, como dice ahí, si cumple y dice sí, se admite y se pueden decretar medidas provisionales y se va a ordenar el emplazamiento. Meto mi demanda de controversia del orden familiar, pido pensión alimenticia, pido custodia y pido visitas. Eso lo pido como pretensiones, pero en mis medidas provisionales le digo que como comer es algo que no podemos dejar de hacer y mis hijos tienen esa necesidad, pues necesito como medida provisional que le den una pensión en lo que se arregla el juicio. Entonces, si cumplí mi prevención, se van a decretar las medidas donde el juez va a decir, ok, en lo que averiguo cuánto gana el señor o si es o no es cierto, ahorita el señor va a pagar un salario mínimo diario de pensión alimenticia. Se van a decretar esas medidas y asimismo el juez va a decir, y también vayan y emplacen al señor, al demandado, a la señora, de que tiene una demanda por X, Y y Z. Si no se cumple, se va a desechar y se va al archivo. Se va a guardar ese documento, esa evidencia de que existió un juicio, o más bien un intento de juicio, el cual no se desahogó la prevención por X o por Y, y se va a ir a archivar. Si sí se cumplió, entonces se admite, se decretan y se manda a emplazar. Una vez que la persona demandada o las personas demandadas estén emplazados,
o notificados, van a tener, mucho ojo, 9 días para contestar. 9 días hábiles, mucho ojo. Materia familiar y civil son días hábiles. Materia laboral son días naturales. Entonces, si a mi cliente que me busca, oiga, abogado, es que me acaba de llegar estos papeles, dicen que estoy demandado porque yo no le doy dinero a mis hijos. Ok. ¿Cuándo te llegó la demanda? No, pues me acaba de llegar ahorita. Ok. Yo en automático debería de saber que tiene 9 días, porque es una demanda de índole familiar o civil con base al Código Nacional. Entonces, como puse atención hoy, pues sé que tiene mi cliente 9 días. Los días son hábiles y corren a partir del día siguiente que se entregó hábil. Hoy es jueves, si no me equivoco. Entonces, hoy le llega la demanda, mañana sería el primer día hábil. Sábado y domingo no cuentan porque son inhábiles. El lunes sería el segundo día hábil, el martes el tercer día hábil y así sucesivamente. Entonces, yo ya voy a saber qué día en específico tengo para hacer mi contestación con base al escrito de comparecencia, perdón, a la demanda escrita o a la demanda de comparecencia y con base a los 9 días que me dieron para contestar. Una vez que yo contesté, perdón, una vez que me llegó la demanda y tengo los 9 días, hay también 2 supuestos. No contesta, se va a ir en rebeldía. Si contesta, nos van a fijar la audiencia preliminar. El código dice que una vez que se conteste, que la autoridad acuerde esa contestación, tiene 15 días para fijar la audiencia preliminar. Entonces, la demanda le llegó X día y mañana es mi último día para contestar. Mañana la contesto, el juzgado la recibe, se tarda 4 días en revisar y acordar. ¿Qué es acordar? Pues pronunciarse respecto a lo que hay de información, y una vez que ellos ya hayan revisado, ellos en teoría en los siguientes 15 días hábiles nos tienen que dar la fecha de audiencia. Eso es lo que dice el código y eso es lo que también dice el código actual que manejamos. La realidad de las cosas es que las audiencias nos las dan en 2 o 3 meses y bien nos va. Esperemos que como va a ser ya un juicio oral y en teoría va a ser más rápido, que esperemos que sí sea funcional, pues sí van a cumplir ese plazo. Ahí también abajo dice que la audiencia de juicio se va a dar 40 días con base al artículo 678 del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces, llega mi contestación, el juzgado acuerda, nos van a fijar mi primera audiencia preliminar, pero mucho ojo, si hay excepciones y defensas, nos van a dar vista 3 días para contestarlas. Sé que es mucha información y sé que hay estudiantes, pero si no me interrumpen, estoy entendiendo que les está quedando claro. Y si no, interrúmpanme, levanten su mano para poder explicar. Ok, entonces, vista y excepciones, ¿qué es? Llega mi demanda, yo contesto, este hecho es falso, porque la señora ni siquiera tiene a los niños, los tengo yo. Este hecho es medianamente cierto, porque sí nos casamos en tal fecha, en tal lugar, pero no vivimos en el otro lugar que menciona. Vamos a ir contestando. No estoy de acuerdo con esa pretensión, porque no le puedes dar la guardia y custodia porque yo tengo a los niños. Palabras, estoy hablando muy coloquial, obviamente ustedes lo van a estructurar con tecnicismos, argumentando, fundamentando y con un diálogo, pues como abogados, ¿no? Dentro de mi contestación, tengo derecho a algo que se llama defensas y excepciones. Si no lo han visto, búsquenlo, es algo que cuesta trabajo cuando vamos arrancando. Entre algunas defensas y excepciones hay una, por ejemplo, que se llama de oscuridad. Oye, juez, quiero decirte que esta demanda en los hechos me es oscura porque en ningún momento me especifica modo, tiempo y lugar. Ahí dice que yo nunca le doy dinero, pero el nunca, pues es muy grande. Yo nada más he vivido con ella 3 años y de esos 3 años nos separamos hace dos meses y durante esos 3 años yo siempre fui el que pagué, el que daba el gasto, el que cubría los servicios, el único que trabajaba generando un ingreso. Ella trabajaba, claro, en la casa, pero no generaba un ingreso. Entonces, ese nunca, pues no es cierto, es oscuro,
¿Por qué? Porque a lo mejor podría ser estos 2 meses que nos separamos, pero no todo. Entonces, ahí nosotros vamos a fundamentar por qué su demanda en su totalidad o parte fundamental de la demanda no es cierta y no se debería de admitir por cómo se está manejando. Entonces, yo voy a contestar mis defensas y excepciones. Y la parte que demandó, el juez me va a decir, ¿qué crees? Al que demandaste, vino y contestó estas defensas y excepciones. Te doy 3 días para que tú me contestes ahora ese apartado en específico. Y yo voy a contestar, lo que me está diciendo de oscuridad es falso, porque no es cierto, él se fue hace 2 años y medio, tengo conversaciones de WhatsApp, y vamos a empezar a fundamentar. A eso se refiere en los 3 días. De ahí nos vamos a reconvención, que está del lado derecho. Él contesta, pero al mismo tiempo dentro de su contestación va a reconvenir, es decir, no es buena la palabra, pero creo que así queda un poquito más clara. Nos va a contrademandar. Un ejemplo, la señora le dice que quiere la guarda y custodia y una pensión. El señor contesta y dice que no, porque él tiene al niño, reconviene e indica que él pretende que le den la guarda y custodia y la pensión, porque él tiene al niño. La señora recibe esa reconvención y contesta lo que a derecho le conviene. Entonces, eso es a lo que se refiere en la reconvención. Una vez que la reconvención llegue junto con la contestación, nos van a dar el mismo plazo que le dieron al demandado, 9 días. Entonces, yo demandé, le llega la demanda, tiene 9 días para contestar, contesta, me reconviene, me da 9 días para contestar, contesto, pongo excepciones y defensas, le dan también 3 días para contestar la vista de las excepciones y defensas. Una vez que hicimos eso, nos dieron la audiencia preliminar, nos fuimos a la audiencia de juicio, de ahí viene lo que es la sentencia en audiencia. ¿Qué es eso? Normalmente, ahorita les doy la palabra, nada más para terminar, y ahorita vamos a entrar un poco más a detalle, no se me vayan a desesperar. Entonces, va a haber una audiencia específica donde nos van a explicar la sentencia. Los que ya hemos llevado asuntos de juicio oral, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, Estado de México, en algunos otros lados, o de materia penal, trato mucho el tema penal, o trato de ponerlo de ejemplo. ¿Por qué? Porque aunque no es parte de la clase, la materia penal se maneja así. Entonces, los que manejamos, hemos escuchado, nos puede servir de referencia, ¿no? Va a haber una audiencia donde nos van a llamar específicamente para decir los alegatos de clausura, así como en las películas, donde dicen, mi cliente debe ganar porque con base a lo que vimos en el juicio, se comprobó X, Y y Z, y bueno, empiezas igual que al inicio con tu teoría del caso, ahora vas a cerrar tus alegatos de clausura, pero para decir y convencer al juez por qué tu cliente va a ganar. Eso va a ser en la sentencia, y ahí el juez nos va a decir, a ver, ya los escuché, ya evalué todo el procedimiento, mi decisión es X, Y y Z. Y eso va a quedar también respaldado, así como grabado, de manera escrita. Eso es de manera general el procedimiento de juicio oral, que ahorita vamos a explicar más a detalle, punto por punto. Adelante, licenciada Anabel. Hola, buenas noches a todos. Una pregunta, ¿y qué pasa, y si se puede, cuando las 2 personas como al mismo tiempo meten la demanda? ¿Cómo se procede? Bueno, al mismo tiempo es oscuridad, porque eso no podría ser cierto. ¿Por qué? Porque tendría que ser el mismo día, a la misma hora, a lo mejor en distinto lugar, pero eso nunca pasa. Pero sí pasa que, por ejemplo, se separan, el señor mete la demanda aquí en la Ciudad de México y la señora la mete en el Estado, porque como la corrió y su familia vive en el Estado de México, pues allá va a meter la demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Normalmente se maneja, hay una frase que dice, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Qué significa eso? Al primero que emplacen, es decir, al primero que le llegue la demanda y que obviamente ya esté debidamente notificado, se va a ir sobre ese juicio. Ese es un escenario, porque al otro a lo mejor no lo han emplazado, ni siquiera está enterado, la demanda existe, el expediente existe, pero pues todavía no ha caminado
porque no se ha emplazado. Ese es un escenario. Nos vamos sobre el que se emplazó primero. Lo segundo, lo que acaba de decir el licenciado Gerardo, se acumulan las demandas. Por ejemplo, me tocó ver hace poco en los juzgados de Nezahualcóyotl que el señor metió la demanda la primera semana de enero, cayó en el juzgado primero, y la señora metió la demanda la segunda semana de enero, cayó en el juzgado tercero. Mismas pretensiones, o sea, lo mismito prácticamente, solo eran los nombres y bueno, yo quiero la guardia y custodia, yo también, yo quiero la pensión, yo también, yo quiero que él tenga visitas, yo también. Cuando se dan cuenta de esa situación, lo que hacen es acumular. Le avisas al juez, por ejemplo, juez primero, en el juzgado tercero, hay una demanda del expediente fulano de tal, pero no se ha notificado, pero sé que existe, porque a lo mejor la contraparte ya lo mencionó. Entonces, lo que va a hacer el juez es traer ese expediente para que él resuelva sobre los dos, los va a acumular. Vamos a suponer, en manera práctica, esos dos expedientes, ahora va a ser uno, Erika Valencia con Etcida. Entonces, hay muchos términos que en este tipo de charlas trato de omitir, que creo que son importantes a veces para diplomados, para ciertas ponencias, pero para este tipo de charlas que yo sé que hay estudiantes desde primer semestre o cuatrimestre hasta titulados que saben más que su servidor, me gusta ser más dinámico y más coloquial para que nos quede un poquito más claro. Pero todo lo que están comentando es muy cierto. Entonces, esos son los supuestos. ¿Va a haber una acumulación o nos vamos sobre el primero que se emplazó? Normalmente eso es lo que pasa. Espero que haya quedado claro. Dígame, licenciada Erika, por favor. Litispendencia, claro que sí. Hola, buenas noches. Está muy claro toda la clase o la explicación que nos estás dando, pero no sé si lo vayas a tocar posterior a esto. Obviamente nos estás dando todas las etapas y todo lo que ya, bueno, los que ya llevamos años litigando, sabemos lo que es un proceso de principio a fin, ¿no? Pero, ¿cuándo se va a tocar o cuándo vamos a tocar un tema referente a cómo ingresas esa demanda, ¿no? Obviamente ya en la Ciudad de México estamos trabajando mi tribunal, ¿no? Ingresas tu demanda con la firma del cliente, que es obligatorio, si no te desechan la demanda, eso ya lo comprobé, ¿no? Pero aquí viene una situación que me tocó en estos días, estoy ingresando una controversia, y obviamente ingresas o subes a la plataforma tu demanda y tienes que subir todos los documentos, todas tus pruebas. Entonces, no sé si ese tema lo vas a tocar ahorita o posteriormente, de cómo empezamos ese procedimiento nuevo de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Creo que es un punto que sí a muchísimos ahorita nos está costando, nos están poniendo a parir chayotes, y te lo digo porque ingresé 52 documentos y de los cuales tenía que subir audios, videos, y te van diciendo, ¿no? Te va de la mano el sistema y te va diciendo qué va a subir, copia certificada, qué va a subir, documento, otros, audios. Tienes que convertir tus audios en MP3, tienes que convertir tus videos en MP4, y yo hice lo humanamente posible, contraté y todo, y mis videos, que para mí son importantes para fundamentar mi demanda, no los puedo anexar. ¿Qué va a pasar con todas esas lagunas, con todo este procedimiento que de verdad yo siento que es muy bueno, pero hay que partir desde el principio? El cómo subes esas demandas a la nueva plataforma, estoy hablando en específico de la Ciudad de México. Sí, mire, esa es una muy buena pregunta, pero que lamentablemente, así, usted dijo la palabra, se llama lagunas. El legislador lo que hizo fue tratar de copiar el Código Procedimientos Penales y adaptarlo al civil y familiar. Eso fue lo que trató de hacer. La intención es buena, porque la intención es agilizar, justicia pronta y expedita, pero al final del día, pues un copiar y pegar es lo mismo que muchos estudiantes hacen actualmente. Nos metemos a donde sabemos y copio lo que se ve interesante y copio un cachito de cada cosa y ya hice mi super escrito, ¿no? Lamentablemente el legislador lo que hace, entre comillas, es crear leyes, crear códigos, pero yo no conozco legisladores que
postulen o que estén como tal en la práctica. Entonces, como desconocen eso, pues ellos no se dan cuenta de esas lagunas. Es lo que comentaba al principio. El artículo 666 nos habla de una especialización en defensa de la infancia, pero nos dice si necesitamos una cédula especial, un diplomado, no nos dice, hay una laguna, y eso se aprovecha por muchas personas para sacar beneficio y otros para no saber realmente qué hacer. Con base a su pregunta en específica, ahorita es una laguna, porque el código no me dice, así, no hay un artículo, y si alguien lo conoce, estaría importante que lo dijera, que me diga, a ver, vas a agarrar tu demanda, la vas a subir a la plataforma Mi Tribunal y ta. ¿Por qué? Porque cada uno de los estados de la República, aunque el Código Nacional va a aplicar para todos, pues ya trae cierto manejo o cierto sistema. Por ejemplo, el Estado de México maneja su sistema que a mi punto de vista es demasiado bueno. O sea, yo ya no necesito ir al Estado de México a revisar acuerdos, a subir promociones. Prácticamente me presento al Estado de México a cubrir audiencias o si a lo mejor hay algún error. La Ciudad de México maneja lo que usted mencionó, Mi Tribunal. Baja California, por ejemplo, maneja también un sistema pues de digital. El Estado de Hidalgo también maneja uno. Y el Estado de Hidalgo, por ejemplo, apenas nos enteramos, y eso porque un propio funcionario de los de ahí, fuimos a revisar un exhorto, y los exhortos por lo regular es muy difícil revisarlos en virtual. Puedes checar tu expediente, pero el exhorto no. Y nos dijo, es que tienes que meter una contraseña en el apartado tal, y ya que metas esa contraseña en el apartado tal, puedes estar viendo el historial de tu exhorto. Pero el código no me dice eso. Eso me lo dice el procedimiento que le dijo el de sistemas al funcionario público que me avisó a mí. Entonces, para no darle tantas vueltas y evadir la pregunta y la respuesta sería, no le podría decir ahorita de manera nacional cómo, porque no hay, sino por eso se va a implementar de manera gradual de aquí al 2027, pero desde mi punto de vista y lo que considero es que la autoridad va a dar ese libre albedrío a cada uno de los estados para que ellos deciden si cada uno crea su plataforma, si van a ser físicos. Se supone que ya no va a ser físico. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Va a ser físico y digital. El Código Nacional sí me dice que el expediente va a ser físico y digital. Y la Ciudad de México lo que está haciendo ahorita es, ya no está haciendo expedientes físicos, los está haciendo digitales. Entonces, si mi código me dice que debe existir un expediente físico y digital, ¿por qué la Ciudad de México está haciendo otra cosa? Entonces, son esas lagunas que a nosotros como abogados nos van a causar problemas, nos van a poner a parir chayotes, como usted lo comentó, y que la única forma que lo vamos a aprender es mediante ensayo y error. Es la verdad de las cosas. Aquí yo, en estas dos sesiones que, bueno, esta y la siguiente que nos falta, no les voy a explicar cómo hacerlo porque ese ya es un tema de procedimiento práctico, pero lo que sí puedo hacer es programar para más adelante sesiones para específicamente cómo subir en la Ciudad de México o en el Estado de México, que es lo que conocemos, que es nuestro fuerte, las demandas. Eso sí lo podemos hacer, pero sería materia de otras sesiones y ahorita realmente no nos dice, usas Mi Tribunal, vete a SICOR, vete al buzón de tu expediente digital del Estado de México, porque cada uno de los estados lo está haciendo a como Dios le da a entender o a lo que ellos ya traen, pues desde antes. El Estado de México le lleva a todos los estados de la República mucha ventaja porque ellos trabajan juicios orales desde hace mucho tiempo, ellos manejan la firma electrónica desde hace mucho tiempo. Eso en lo personal, ahorita que ya se implementó en la ciudad, pues no me está costando trabajo trabajar en la ciudad porque ya traigo la escuela del Estado de México y aún así nos está costando. Espero que haya sido claro para todos y para usted, licenciada Erika, pero esas lagunas hacen un poco complicado contestar de manera precisa y concisa este tipo de preguntas. ¿Estamos claros? Dígame, licenciado. Eso es lo último. Te digo, yo acabo de ingresar esta demanda. Como dices, va a ser error acierto porque no hay de otra, definitivamente. No nos están enseñando el código, o sea, es precioso y lo que gustes, porque a mí la verdad sí me está gustando, pero es de práctica, tiene de ser de mucha práctica.
Entonces, no sé si me permitas que vaya yo subiendo, no aquí, obviamente en el chat, en el grupo que tenemos, mi historia, ¿no? Porque sí me costó mucho, casi 2 semanas para poder subir los documentos. No podía y no pude, los videos definitivamente no pude. Eso es una, no. Incluso hice manifestación en mi escrito, que no es posible por el peso de cada uno de los documentos y se me permitía. Y es ahí donde otra laguna, porque en el nuevo procedimiento te dicen que hay que incorporar las pruebas, ¿no? Pero si ya no van desde tu mismo escrito de demanda, que es obligatorio el que lo subas desde un principio, ¿cómo incorporo algo que no pude yo por herramienta, por ignorancia, por no pericia? Entonces, ahorita estoy esperando el auto. Partiendo de esa base, les voy a ir subiendo mi controversia, si ustedes me lo permiten, en el grupo, porque creo que esto nos va a retroalimentar a todos, ¿no? Y obviamente estoy esperando el acuerdo. Claro que sí, licenciada. Nada más le pediría de favor, si lo puede subir en un PDF o algo así, porque si lo empieza a subir ahí como mensajes, pues se va a perder. Y claro, todo lo que sí sea para sumar es bienvenido. Entonces, Sí, adelante, sin ningún problema, licenciada. Y bueno, como consejo nada más a lo que usted acaba de comentar, y lo digo de manera muy, muy personal, su servidor es demasiado malo para el tema electrónico. Todo lo que es digital, yo me sé meter al Face y estar viendo historias, pero ya más de cosas digitales me cuesta demasiado. Entonces, lo que yo hago, pues, es allegarme con personas que, pues, la verdad son más jóvenes a veces que uno porque, pues, se les da más ese tipo de cosas, no estoy diciendo que a todos, pero sí a la mayoría, y pues, el consejo es, hay que allegarnos de personas que manejen lo digital, las redes, o sea, lo que tengan que hacer, porque ellos van a saber cómo hacer los archivos más pequeños o lo que la propia, en este caso el Poder Judicial de la Ciudad de México nos pida y poder resolver, ¿no? Entonces, ese sería el consejo. Licenciado Hugo, preguntas que en la Ciudad de México las demandas de alimentos ya tiene que ir fundada con el Código Nacional. Claro, ya todas las controversias del orden familiar, que son pensión alimenticia, guardia y custodia, régimen de visitas, tu demanda tiene que ir fundamentada con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y con el Código Civil para el Distrito Federal. Si lo fundamentas con el Código de Procedimientos para el Distrito Federal, o te desechan, que es lo que estuve viendo, o te previenen. Entonces sí hay que fundamentarlo. Vamos a dar la palabra a la licenciada Yareli y vamos a continuar para poder seguir avanzando. Dime, licenciada. Buenas noches. Yo soy de Michoacán. Tengo una duda. Mi primera demanda, divorcio incausado, la iba a llevar en Ciudad de México. En Ciudad de México es súper todo tecnología, tienes que hacer citas, bueno, algo súper nuevo para mí. La duda que tengo es que cuando yo presento mi demanda, a mí me mandan a conciliación. Ya no seguimos el asunto porque mi cliente pues ya no quiso, pero esa es mi duda, ¿por qué se me envió a conciliación? Si me puede contestar, por favor. No me suena, licenciada. Aquí en la Ciudad de México no te mandan a conciliación. Sí. Te mandan directamente a la audiencia. Si es un divorcio por mutua, bueno, actualmente los divorcios ya entran de manera digital, como bien lo estás comentando, ya entran, ya todo es digital, realmente, ¿no? Pero todavía no se fundamentan con el Código Nacional, mucho ojo, los divorcios todavía no se fundamentan con el Código Nacional, es con el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de ahí hay que partir. Solamente se implementó que el divorcio ya se iba a ir a la vía oral, porque el divorcio se llevaba en la vía escrita, un divorcio incausado, yo lo metía en la vía escrita, ahora ya es en la vía oral, eso es lo que cambió, vía oral es el divorcio en la Ciudad de México, fundamentado con el Código de Procedimientos para el Distrito Federal, ahí es donde nos confundemos, si no sabemos y somos de otro estado, para que no nos pase, controversia sí es en la vía oral también, y ya es con el Código Nacional. Entonces, mucho ojo, de todos modos, esos detalles, ahí está el grupo de WhatsApp, nos pueden escribir y con todo gusto, ¿no? Y al final va a aparecer el número del despacho, que es el que manejo yo, el de WhatsApp, y con todo gusto ahí también. Entonces, se me hace muy extraño, porque acabo de meter un divorcio hace unas semanas, y en lo absoluto
me fijaron ya fecha de audiencia. Lo que nos dio coraje es que nos las dieron hasta octubre, entonces imagínense, pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, lo que te pediría de favor, licenciada, es al número que aparezca ahí al final, mándame tu acuerdo, lo que te salió, porque me causa mucha curiosidad y me gustaría saber a qué te refieres. No es que no te crea, pero me gustaría saber, ¿no? Es algo interesante y me gustaría saber. Pero bueno, ahorita les voy a dar la palabra, vamos a avanzar un poquito más y con todo gusto les damos la palabra. Te la doy ahorita a Paloma, con todo gusto. Apóyame con la siguiente, de favor, Luis. Ok, aquí vamos a ver un poquito ya más fundamentado y explicado la etapa postulatoria del proceso oral que acabamos de ver de manera general. Entonces, aquí con base, para que lo vayan anotando, ya más adelante les vamos a vender en 3,000 pesos las diapositivas y la constancia. No se crean, ya veremos más adelante por el material. Pero si quieren ir anotando, el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles es el que nos marca los requisitos de la demanda. Entonces, ahí lo que nos va a decir es, o los requisitos que nos van a pedir a grosso modo, como están bien mencionados ahí, es la autoridad jurisdiccional, tengo que poner los datos de la parte actora, de la parte demandada, qué es lo que pretendo, mis hechos, mis fundamentos de derecho, el valor de lo demandado, en caso de que sea, las pruebas, la firma, obviamente, de la persona que está promoviendo, y bueno, agregar los documentos y el traslado, ¿no? Entonces, eso es lo que va a requerir mi escrito inicial de demanda, y ahí está el artículo. Voy a hacer mi escrito, lo voy a ingresar, ya sea vía virtual o vía física, dependiendo de lo que indique cada uno de sus estados de la República, y se va a hacer el auto inicial. En el auto inicial admisorio, lo que, dependiendo de lo que estemos pretendiendo, va a haber medidas provisionales y de protección, que son cosas diferentes y que a veces nosotros confundimos. Pido como medida provisional una cosa y dentro de mis medidas provisionales solicito que le diga a la parte contraria que no me violente. Realmente esto no es una medida provisional, es una medida de protección, pero al final del día estamos acostumbrados a manejarlo, y lo digo también por mí, a manejarlo. Medidas provisionales, pensión, la guarda y custodia, y que no me moleste. Eso es lo que meto en mis medidas provisionales. Si ustedes quieren ser, pues, más cuadrados, podrían poner medidas provisionales, una pensión, la guarda y custodia, medida de protección, que el señor nos acerque, no me moleste, por los antecedentes que narré en mis hechos, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de gustos, no te van a desechar o prevenir si haces ese tipo de comentarios, pero entre mejor estructurada y mejor hecha esté, pues, nuestra demanda, obviamente eso habla de nuestro trabajo, como en todo lugar. ¿Qué es el auto inicial para los que no sabemos? Yo meto mi demanda, el juzgado la revisa, la recibe y la revisa, y el juzgado va a hacer unos comentarios que se llama auto inicial. Si el juzgado se da cuenta que está todo bien, se llama auto admisorio, es decir, que la va a recibir. Y en esos comentarios nos va a decir, ok, estoy recibiendo la demanda de fulano de tal, vamos a emplazar en 9 días al señor fulano de tal en el domicilio fulano de tal, con base a tus pruebas, en el momento procesal oportuno, se van a admitir, desechar, con base a las medidas provisionales, decreto 3,000 pesos que va a estar pagando el señor de manera mensual, medida provisional, te quedas con la guarda y custodia de manera provisional, y bueno, va a ser como la contestación inicial de lo que nosotros solicitamos. Eso es con lo que vamos a arrancar y con lo que se sigue formando el expediente. De ahí, como les comentaba hace rato, una vez que esté el auto inicial, ahí nos van a decir si hay una prevención, porque nuestra demanda está incompleta con base al artículo 236. Si está muy bien, se va a admitir y se va al emplazamiento, y si está muy mal, pues la van a inadmitir, ¿no? Como nos comentaba el licenciado, si mete una controversia en la Ciudad de México y la fundamento con el Código de Procedimientos del Distrito Federal, me la van a desechar porque no fundamenté con lo que ya requiere la autoridad, que es el Código Nacional. Si sí lo fundamenté, pero no fui claro en mis hechos, o a lo mejor me faltó alguna información
por ejemplo, ¿qué están previniendo? Mucho ojo, aquí en la Ciudad de México. No ponen correo, no ponen número telefónico, no indican quién es el abogado patrono y no indican quién es el abogado sustituto. Como esas cosas no las poníamos en el proceso escrito, pues las desconocemos y nos van a prevenir y nos van a decir, ok, ya vi que tienes un despacho enorme y tienes 30 abogados. Me da mucho gusto, te felicito. Pero quiero que me digas, te prevengo para que me digas quién de todos esos 30 hermosos y hermosas abogadas es el abogado titular, el responsable, que es el abogado patrono, y quién es el abogado sustituto que en caso de que él no esté, va a resumir. ¿Por qué? Porque ellos dos van a ser los responsables. Y si ellos dos fallan o pasa algo, pues a ellos dos los voy a multar o van a tener ciertas consecuencias. Son parte de las prevenciones. Admisión, entonces, se admite, nos dan indicaciones de emplazar y pues lo que vamos a poder hacer es llevarle la demanda, obviamente el actuario, a la parte demandada. Mucho ojo, ahí donde dice inadmisión, no vamos a entrar a detalle ahorita, pero si me inadmiten una demanda, yo tengo dos cosas, o más bien, puedo hacer alguna cosa que se llama meter una queja. Con base al artículo 237, ya lo buscan de tarea en sus casas, ahí nos habla de que podemos meter una queja. Yo no estoy de acuerdo, palabras coloquiales, de que no me hayan recibido mi demanda por X, Y y Z. Si esa queja va bien fundamentada y tienes la razón, pues en teoría van a admitir tu juicio, tu demanda. Yo en la praxis, y a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo, pero en lo que metes tu queja, en lo que te acuerdan y en lo que hacen todo el procedimiento, pues desde mi punto de vista muy personal, pues ya me inadmitieron por lo que gustes y mandes, la ingreso otra vez y me la van a acordar más rápido y a lo mejor si me equivoqué en algo lo subsano y va a ser más rápido que en lo que meto mi queja, lo revisan y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque como es algo nuevo y estamos en ensayo y error, pues hay mucho, yo estoy seguro que de 10, 7 mínimos se están equivocando y no porque no tengamos la capacidad, es porque no tenemos la experiencia. Entonces, si de 10, 7 se quedaron afuera y 3 se quedaron adentro, pues es más fácil que yo mejor lo ingrese de nuevo, corrija mis errores por muy tontos que me parezcan, que esperar a la queja. Si el procedimiento y lo propio a lo mejor sería la queja, pero también tenemos que ver hasta cierto punto cuál es el motivo. Bueno, ahí nos comenta si trae línea, ya temas coloquiales, es que ya está encargado el asunto, pero bueno, ahí ya sería otra cuestión. Ahí ya hay que ver a quién representamos y cómo está el tema, pero bueno, en lo personal trato de no fijarme en eso y si nosotros fundamentamos, sabemos lo que estamos haciendo, aunque traiga línea, presionamos. Digo, hay otras instancias, hay otras autoridades, nos va a costar, pero al final del día para eso nos están pagando, o eso quiero pensar. Y si lo estamos haciendo de gratis y de hobby, pues la calidad debe ser la misma si lo hago gratuito o si lo hago con costo. Como tratamos, esta charla es gratuita y otros son con costo. La calidad debe ser la misma, porque no estamos jugando y no porque es algo gratis voy a explicar sandeces que al final del día voy a perjudicar a otras personas. Lo mismo como abogados. ¿Hasta aquí hay alguna duda de esta diapositiva? ¿O vamos claros? Vamos claros. Espero que no estén durmiendo, ya estén viendo el fútbol. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Continuando la línea en donde nos quedamos, este es obviamente como no entra en la misma diapositiva, pero va una continuación. Va a venir el tema probatorio que viene en la parte de arriba, el medio, preconclusiva, la resolutiva y la impugnativa, que vamos a estar viendo si nos da tiempo hoy o la siguiente sesión. Luis, nada más ayúdame, corrígeme porque no veo la audiencia preliminar. Antes de esta debería de haber una que es audiencia preliminar. No sé si te la saltaste o yo no te lo mandé. Denme un segundo, ¿eh? Porque antes de esa diapositiva no la tienes, ¿verdad? Creo. No te la mandé. ¿Sí me escucha? Sí, pero no la tenemos.
Ok, una disculpa, se me pasó mandar eso. Bueno, antes de esta diapositiva, ahorita no le hagan tanto caso, no la quites, ya que se pasó y ya que contestó si hay reconvención, si hubo la contestación de la reconvención y todo lo que les comenté, la autoridad va a tener 15 días para fijarnos la fecha de audiencia preliminar. Si algunos de ustedes han llevado asuntos en el Estado de México, hay algo que se llama audiencia inicial. La audiencia preliminar es prácticamente igual, salvo algunas aristas, a la audiencia inicial. En la audiencia preliminar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a presentar, obviamente, las partes con los respectivos abogados. La autoridad, lo primero que va a hacer, y es lo que este código marca, es tratar de invitarnos a la conciliación. Se supone que como en los divorcios, cuando tú te presentas a la audiencia, te invitan a que no te divorcies, te dicen, la familia es la base de la sociedad, piensen bien las cosas, no se divorcien, Los invitan a no divorciarse, a arreglar bien las cosas, irse a terapia, etc. Esta audiencia preliminar, lo que les van a invitar es a poder arreglar sus cosas. En lugar de agotar el juicio tedioso y largo y desgastarnos todos, pues vamos a llegar a un acuerdo. Quiere uno la guarda y custodia, el otro quiere una pensión, el otro quiere las visitas, el otro quiere X, el otro quiere Y. Vamos a llegar a un punto, vamos a llegar a un convenio. En esa audiencia preliminar se va a arrancar con esa parte, con una plática conciliatoria para poder finiquitar en esa misma audiencia el juicio. Ya no va a haber más juicio, ya no va a haber más audiencias si es que se pusieron de acuerdo. Pero si no se ponen de acuerdo, dicen, yo no quiero conciliar, yo lo odio y lo que gustes y mandes, bueno, yo ya cumplí lo que el código me marca, a lo que sigue dentro de la misma audiencia. En la audiencia preliminar, también lo que va a suceder es que se van a empezar a revisar las pruebas. El juez va a decir, a ver, parte actora, metiste un escrito fulano de tal, donde reclamas una guardia y custodia y una pensión. Y parte demandada, tú estás demandando o estás defendiéndote de esto, ¿no? Va a enlistar las pretensiones y de ahí va a enlistar las pruebas. La parte actora trae capturas de pantalla de WhatsApp, ofreció 2 testigos que se llama fulano y sutano, ofreció, mucho ojo, proceso, Código Nacional ya no existe la prueba confesional, ya lo había mencionado la vez pasada, pero lo repito, la prueba confesional ya no existe, entra la declaración de parte que ya se manejaba en los juicios orales y en el Estado de México, pero es la declaración de parte. Entonces voy a ofrecer la prueba de declaración de parte y bueno, todas las pruebas habidas y por haber. De la parte demandada va a ser lo mismo, va a ser como un checklist de las pruebas. Tú ofreciste esto, tú ofreciste el otro. Va a ir en orden. Primero va a enlistar las de la parte actora y le va a decir, a ver, la prueba documental se admite, la prueba fulana de tal se admite, la prueba tal se admite, la prueba tal se desecha por X, por Y y por Z. De ahí nos vamos a las pruebas de la parte demandada. Lo mismo, las empieza a mencionar, dice cuáles admite y dice cuáles desecha. Una vez, ahorita voy a hacer una anotación, nada más, de respecto a las pruebas, que no está claro, pero que estoy tomando un diplomado en una institución que es muy buena, y eso lo acaban de comentar el día de ayer, y es importante para comentárselos, porque es lo más seguro que va a pasar y nos va a agarrar en curva. Una vez que ya se admiten y desechan, la autoridad va a revisar las medidas provisionales. Por ejemplo, cuando yo metí mi demanda, cuando me dieron el auto advisorio, ahí el juez dijo que daba un salario mínimo diario, que traducido a pesos son como 8,500 pesos, que va a pagar el papá al hijo. Eso quedó como medida provisional. Pero en la contestación se da cuenta que el señor trabaja en Coca-Cola y que gana 8,500 pesos al mes. Entonces, es imposible, es ilógico y estaría vulnerando los derechos del señor que lo siga obligando a pagar 8,500 pesos al mes cuando él gana 8,500 al mes. Por lo tanto, en esa audiencia preliminar, las medidas provisionales se van a quedar iguales o se van a modificar. Y ahí va a decir, como me acabo de dar cuenta que ganas esto y que trabajas,
pues ahorita modifico de un salario mínimo al 20% de tus percepciones ordinarias y extraordinarias. Prácticamente en la audiencia preliminar es lo que va a pasar, la invitación a poder llegar a un acuerdo, admisión y desechamiento de pruebas y revisión de medidas provisionales. De ahí nos van a dar, dentro de los próximos 40 días, la audiencia que está ahora sí en esta diapositiva, que se llama audiencia de juicio. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿O hay dudas o comentarios o reclamaciones? Porque también se vale. Y ahorita para aclarar nada más el tema de incorporar. Dime, licenciado Hugo. Sí, licenciado, ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, ¿las medidas provisionales podrán cambiar en cualquier momento o tendría que ser igual en audiencia? De hecho, esa es una de las novedades que vimos igual la semana pasada, que las medidas provisionales ya se pueden cambiar en cualquier etapa del procedimiento. Antes no. Se daba una medida provisional en el auto admisorio, se fijaba o se cambiaba en la audiencia inicial y de ahí te tenías que esperar hasta la sentencia. Y si en ese inter te quedabas sin chamba y ya no podías pagar la pensión, pues es tu bronca, ¿eh? A ver cómo le haces. Ahora no, con base a este nuevo código, la medida provisional, porque las circunstancias pueden cambiar, y creo que es un buen acierto, puede cambiarse. Obviamente a petición de parte. Pues si tú no le dices al juzgado que la situación de tu cliente cambió, pues el pobrecito va a seguir obligado a pagar la pensión porque el abogado desconocía y nunca avisó y fundamentó y probó que las circunstancias cambiaron. Entonces, mucho ojo, porque es una responsabilidad grande para los abogados, porque si las circunstancias de mi cliente cambian y yo no le aviso, voy a meter en problemas a mi cliente. Y si yo vengo 3, 4 meses después a decirle, es que se me pasó, o el cliente viene, es que corrí a mis abogados y contraté a otros, ese es su problema. Usted los contrató y contrató una defensa ineficiente, son las consecuencias. Entonces, por eso hay un abogado responsable y un sustituto, que si logramos vulnerar los derechos de nuestro cliente por irresponsabilidad o por falta de conocimiento, pues vamos a tener consecuencias graves. Y en lo personal no me gustaría pagar 10,000 pesos de multa por un error de mi pasante. Entonces vamos a tener que ser más responsables los titulares, porque el pasante es un pasante que está aprendiendo y se supone que yo ya debería de saber lo que el pasante no sabe. Nada más se los comento a colación de lo que dice el licenciado. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿De dónde nos ves, Hugo? De la Ciudad de México, licenciado. Ah, ok, muy bien, porque veo que hay de varios estados y me ponen en aprietos porque no conozco todos los códigos, pero bueno, ahí vamos, creo. Bueno, para cerrar lo de la audiencia preliminar, hace rato la licenciada, si no me equivoco, Erika, creo que se llama, dijo algo que se llama incorporar, que viene en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Mucho ojo con eso. Incorporar no es agregar las pruebas al escrito, eso no es incorporar. Incorporar, y eso lo acabo de aprender esta semana, por eso les digo que así como yo trato de explicarles un poquito, también me enseñan un montón otras personas, porque si no, no podríamos, y aún así nos falla bastante. Incorporar puede que dentro de la audiencia preliminar, hay un doctor que me está dando clases y dice que en una audiencia que acaba de pasar, que el juez le dijo, abogado, incorpore sus pruebas, pero como él también lleva asuntos penales, por eso hago referencia a, él dijo, ok, incorporar, en el tema penal, incorporar es hacer X, Y, Z, pues me la juego, y se la jugó, y dijo, bueno, según yo, obviamente no le dijo al juez eso, ¿no? Lo ha de haber pensado rápidamente. Entonces, cuando le dijeron, incorpore sus pruebas, a lo que se refiere y lo que tenemos que hacer en esa audiencia preliminar es decirle, ok, juzgado o juez, incorporo en este momento la prueba documental consistente en un acta de matrimonio expedida por el registro civil de número fulano de tal, relacionada al hecho número 2 para acreditar la relación marital entre las partes. Por ejemplo, ya la incorporó, pero la tienes que incorporar de manera oral. Lo que normalmente se hacía es que el juez las incorporaba, él las mencionaba, él las iba admitiendo y desechando. Por lo que estoy entendiendo en el código y por la experiencia que nos compartió, como abogados de viva voz, tenemos que incorporarlas, es decir, mencionar qué es la prueba,
para qué es la prueba y cuál es el fin de dicha prueba. Y si no sabemos hacer eso, porque nunca hemos tenido la praxis, pues vamos a quedar mal y a lo mejor el juez, si es un juez muy estricto, le va a decir a nuestro cliente que la defensa que tiene no tiene la capacidad y que si quiere puede cambiar de abogado. Entonces, incorporar nada más para hacer la anotación no es agregar pruebas en el escrito. Incorporar es de viva voz, indicarle al juez lo que acabo de comentar. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Bueno, vamos bien, creo. Vamos a pasar o a continuar con la siguiente. Llega la audiencia preliminar, nos invitan a conciliar, obviamente no conciliamos, se admiten y se desechan, se fijan las medidas provisionales y nos fijan la audiencia de juicio. Artículo 678. Vamos a arrancar con los alegatos de apertura. Y en los alegatos de apertura vamos a mencionar la teoría del caso, que fue con lo que arranqué, en donde voy a decir por qué mi cliente va a ganar, por qué venimos a pretender ciertas cuestiones, con base a hechos fulanos de tal, argumentándolo con el código tal, con la prueba fulana de tal, voy a aventar mis alegatos de apertura dentro de la audiencia de juicio. Y a su vez, la parte contraria va a hacer lo mismo, sus alegatos de apertura, pero obviamente defendiendo o atacando también si es que hay una reconvención. Entonces, los alegatos de apertura pues son orales. La autoridad no nos permite leer y si empiezas a leer, te van a regañar. Y si sigues leyendo, puede que te saquen y que le pongan un abogado de oficio a tu cliente. Imagínate, te acaba de dar ayer 10,000 pesos de inicial y te sacan porque no sabes hacer los alegatos de apertura. Entonces, por eso les decía hace rato que tenemos que empezar a hablar, quitarnos ese miedo. Prefiero regarla aquí que regarla enfrente del juez y aparte le tengo que regresar los 10,000 a mi cliente porque pues ya sería mucha vergüenza que no lo hagas después de que te evidenciaste que no conoces el procedimiento. De ahí lo que va a venir, el segundo paso es el desahogo de las pruebas. Más adelante, bueno, yo creo va a ser en la siguiente sesión, vamos a explicar las pruebas más importantes, más a detalle, ahorita de manera muy general. En ese desahogo de pruebas, pues si presentaste, más bien, si incorporaste y exhibiste y mencionaste testigos, pues ahí vas a llevar a tus testigos y los vas a cuestionar. Va a haber un interrogatorio, un contrainterrogatorio, un recontrainterrogatorio y un recontrainterrogatorio. Es decir, en palabras coloquiales, yo le puedo empezar a preguntar a mi testigo, el abogado le vuelve a preguntar, luego yo le vuelvo a preguntar con en base a la información que sacó, y luego el abogado contrario otra vez le puede preguntar. Así nos los marca el código. 4 veces, 2 de cada lado. ¿Va a ser difícil? Sí va a ser difícil, porque si no sabemos hacer preguntas, nos van a tronar. Tuve una audiencia hace 2 o 3 semanas con un abogado que, con todo el respeto que me merece y no por la edad, como yo lo vi grande de edad, dije, pues debe tener experiencia. Digo, yo no me veo tan viejo, tan joven, creo yo. Tengo 36 años, el señor yo creo pasaba de los 60. Entonces dije, pues a lo mejor y no nos va tan bien porque pues más experiencia que yo debe de tener, ¿no? Le tocó hacer sus preguntas de interrogatorio. Hizo 4. Y de esas 4, 2 le dijeron que totalmente mal. Y las otras 2, lo que preguntó es si conocía a la señora y dónde vivía. Y sus testigos contestaron que sí que la conocían y los 2 testigos no conocían el domicilio. Me preguntaron a mí si quería hacer preguntas. Pues obviamente dije que no, porque de la información que nos dieron los testigos, pues no, o sea, no me servía de nada. ¿Para qué le indago, le busco más si al final él ya me hizo el trabajo? Sus testigos y sus preguntas nos sirvieron, con todo el respeto que me merece. ¿Por qué? Porque no supo estructurar las preguntas. Ahí yo me di cuenta que a lo mejor el abogado es muy experimentado, pero a lo mejor en penal o en laboral, pero en familiar no lo conocía. A lo que voy, tenemos que empezar a tomar cursos, diplomados, vean audiencias para saber cómo hacer interrogatorios, contrainterrogatorios,
y todo lo demás, porque fácil no es. A su servidor le cuesta mucho trabajo y eso que traemos un poco de experiencia, porque los nervios traicionan. Entonces, eso va a suceder en el desahogo de pruebas. También en el desahogo de pruebas, pues va a haber la declaración de parte, que es como un interrogatorio, pero la dinámica de las palabras cambia. Son preguntas que a lo mejor pueden ser, dependiendo de la estructura en donde estés o del lado donde estés, donde va a haber un sí o un no, o una pregunta donde haya información más abierta. Eso va a ser evaluado conforme al Código Nacional lo que dice, y obviamente del lado que estés, el actor o el demandado. Ahí nos marca si pueden ser insidiosas, si pueden ser intuitivas y todo ese tipo de cosas, pero eso lo tenemos que empezar a estudiar, porque pues en una clase de hora y media está medio complicado, ¿no? Una vez que se desahogan todas las pruebas, vienen los alegatos de cierre, artículo 679. En esos alegatos de cierre, como les comentaba hace rato, ya no es una teoría del caso, ya no tengo que volver a decir los hechos que originaron, las pruebas que voy a integrar, relacionarlos a tal. Ahí lo que tengo que decir es, en palabras coloquiales, mi cliente va a ganar o yo considero que va a ganar. Digo, pueden manejarlo de otras formas, porque con base a la prueba testimonial, donde nos arrojó la información tal, con base a la pericial en psicología, donde el dictamen nos dice que X, Y, Z, ahí ya voy a utilizar todo lo que me conviene que pasó en el procedimiento para hacerle ver al juez por qué mi cliente va a ganar. Alegatos de cierre. Si se acaban de dar cuenta, alegatos de apertura, desahogo de pruebas y alegatos de cierre, en todos hablamos. En ninguno vamos a llevar escritos y los van a leer o el secretario los va a revisar y va a acordar. Aquí el juez nos va a escuchar y de lo que nosotros digamos es de lo que va a resolver. Entonces, de nada va a servir que mi escrito sea un escrito de 10 si no logré transmitir de forma oral en cada una de las etapas lo que yo quiero pretender y cómo lo quiero pretender. Una vez que tengo mis alegatos de cierre, nos vamos a la sentencia. Si la sentencia no me favorece, pues lo más seguro es que voy a apelar. Tengo 9 días para apelar. Si la sentencia me favorece, no voy a apelar. No te lo permite la autoridad. Es lógico, a lo mejor. ¿Quién va a apelar si ganaste? Pues la lógica en la práctica es otra cosa, ¿eh? He visto, no sé por qué hacen eso, asuntos que se ganan y los apelan. Yo no sé si el abogado de verdad no sabe o le quiso sacar más dinero o no sé de verdad qué pasa. Tú puedes meter tu apelación, que proceda es otra cosa, pero el código no te lo permite. No te lo van a acordar porque tú ganaste. ¿Qué pueden apelar? Es que me dieron una pensión del 30%. Apelo porque quiero una pensión del 50%. A lo mejor tiene lógica porque quiero más dinero, pero ya se agotó todo el procedimiento y se estipuló que el 30 es lo justo por X o por Y. Pero bueno, pues ¿quién va a apelar? Pues la parte que salió perjudicada. ¿Estamos claros? Es lógico, pero a veces lo lógico nos puede hacer cometer errores. En la parte de sentencia, en la parte de abajo, lo que está explicando es que dice que la sentencia tiene que ser explicada de manera sencilla, breve y clara, no como yo, que hablo mucho. El juez tiene que ser muy breve, muy sencillo y muy claro. A ver, pasó esto, me trajeron esto, resuelvo sobre esto por X, Y y Z. Esto se puede diferir hasta 15 días, es decir, una vez que se dé la última audiencia y se vaya a sentencia y haya la audiencia de sentencia, pueden pasar 15 días en que nos hablen. Es lo que dice el código. Con la experiencia que tenemos y en la ciudad donde vivimos, que es la Ciudad de México, dudo mucho que sean 15 días. Van a ser más, pero bueno, ya estamos acostumbrados, pero el código dice que son 15 días, ¿no? También nos dice que va a haber un formato de lectura fácil y para niñas y adolescentes o grupos vulnerables. No sé si algunos de ustedes han visto alguna vez sentencias de lectura fácil que dicen, soy el juez fulano de tal, me dirijo a ti, Pedrito, tus papás vinieron a discutir con quién ibas a vivir y yo evaluando la información considero que va a estar mejor viviendo con tu mamá, pero también vas a poder ver a tu papi cada 15 días. A eso se refiere con formato de lectura fácil, niños, niñas, adolescentes
o grupos vulnerables en general. Obviamente, dependiendo del grupo, pues es como se va a hacer ese escrito, ¿no? Y el último punto de esta diapositiva dice, se va a informar la importancia y ventaja de presentarse a la audiencia de cumplimiento. Las consecuencias de ejecución es forzosa. ¿Qué significa eso? Pues lo que les acabo de decir hace rato, nos van a dar una audiencia para ir a escuchar esa sentencia que les acabo de decir, donde nos van a explicar, y pues yo creo que de todas las audiencias, si todas son importantes, pues yo creo que la más importante es la última, que es donde vamos a saber si gané, perdí, y cuál es el razonamiento del juez para esa decisión. Entonces, ese es de manera general el procedimiento de hasta esta diapositiva. Apóyame con la siguiente, licenciado. Vamos a cerrar la charla del día de hoy con esta. Ya son 10:36. No se me desesperen mucho, pero si lo iniciamos la otra semana, vamos a perder el hilo. Bueno, continuando con el lineamiento, una vez que sale la sentencia, el escrito de lectura fácil y todo ese tipo de cuestiones, la situación, o en este caso el juicio, ya queda como cosa juzgada. La cosa juzgada, es decir, cuando sale una sentencia y la misma no se apela, es decir, ninguno de las dos partes está inconforme, aunque esté inconforme, es decir, ya no hacen nada, esta va a causar ejecutoria por dos formas, por ministerio de ley o por declaración judicial. Explico. Ministerio de ley, para poner un ejemplo, los divorcios. Cuando una persona se divorcia, dicen que queda como cosa juzgada y ya queda ejecutada por ministerio de ley. Como el divorcio no es un juicio que se pueda apelar, que se pueda deshacer, para que me entiendan, no es como voy a cancelar ese divorcio y voy a ser otra vez casado. No, eso no se puede. Entonces, lo que se maneja o lo que se maneja técnicamente es que por ministerio de ley, por la propia autoridad, al ser este juicio en específico, ya no hay recurso alguno contra este tipo de juicio, quedó ejecutado, es decir, esa sentencia ya quedó firme, quedó inamovible. Esa es una. El abogado no tiene que hacer nada en lo absoluto. Me ha tocado ver otros abogados y que no les pase, sale el divorcio, obviamente queda ejecutado por ministerio de ley, y a los 15, 20 días o más, un poquito más, promueven un escrito que dicen que una vez que ninguna de las partes apeló la sentencia, pues que la misma quede ejecutada. Y cuando le acuerdan le dicen no al lugar, puesto que dicho juicio ya quedó ejecutada desde el momento que se emitió la sentencia por ministerio de ley. Ahí tú te das cuenta que desconocen de la materia, y aunque entre comillas el divorcio es de los más sencillos, pues no lo es, tiene sus aristas. Entonces, ministerio de ley, las sentencias de segunda instancia, las que se resuelven en una competencia, las que se declaran irrevocables, las que no pueden ser recurridas, o los convenios de mediación, conciliación o transacción. Todos esos que acabo de leer son los que van a quedar ejecutados por ministerio de ley. Si yo llevo a mis clientes, demando, por ejemplo, contestan y en la audiencia preliminar llegan a un convenio, ahí, como fue un convenio, ya quedó ejecutada por ministerio de ley. Entonces, un convenio, un divorcio, ya no necesitamos promover para que la misma quede ejecutada, quede firme, porque por ministerio de ley, dadas las condiciones y la naturaleza, ya quedó. A lo mejor es un poco complejo, pero espero que haya quedado claro. La segunda forma de ejecutar las resoluciones judiciales es por declaración judicial, y a su vez esta se divide en dos, de oficio o a petición de parte. Si la sentencia me está diciendo que una vez que sale, tengo 9 días para apelar, y esta sí puede ser apelable, vamos a suponer que fue una controversia, le dieron la guarda y custodia al contrario y yo la pedía, pasaron los 9 días y no apelé, a pesar de que perdí y de que no me dieron lo que quise, yo ya no apelé, no me gustó, pero así me quedé. Entonces, lo que dice ahí es que la propia autoridad va a llevar su conteo y va a decir, a ver, ya pasaron los 9 días, nadie apeló, por lo tanto, de oficio, es decir, yo autoridad, ordeno que la misma ya se ejecute. O la otra, yo abogado, ya me di cuenta, estoy contando los días como un buen abogado que soy, ya vi que pasaron los 9 días, fui a revisar el expediente, nadie apeló,
ingreso un escrito a petición de parte del interesado y digo, juzgado, la sentencia fulana de tal en fecha tal, ya pasó el plazo que concedes para la apelación, nadie hizo valer ese recurso, por lo tanto te solicito que ejecutes y dejes firme dicha sentencia. Y lo va a hacer, el juez va a acordar y va a ordenar que dicha resolución judicial quede por petición de parte ejecutada. Entonces, las cosas juzgadas o las sentencias puede ser por ministerio de ley o por declaración judicial, esta por oficio o por petición de parte. Y la declaración judicial, pues son las sentencias y resoluciones judiciales consentidas expresamente por la autoridad, las sentencias que no se interponga recurso, que es lo que acabamos de explicar, y las sentencias contra las que se interpuso recurso, pero no se continuó operando la caducidad. Yo metí mi apelación, no le di seguimiento, se desecha esa apelación, por así mencionarlo, porque hubo una caducidad, la autoridad se da cuenta, porque lleva su conteo y la manda a ejecutar. Entonces, con eso cerraríamos el procedimiento oral familiar un poquito, ayúdame con la siguiente, nada más para ver cuál es, por favor, Luis, la siguiente diapositiva. Ok, con eso cerraríamos lo que es el juicio oral familiar.